Hola, en esta clase vamos a seguir trabajando con el hecho de tener que mostrar números en pantalla para poder justamente darle información al usuario. En la clase anterior vimos cómo mostrar el número de pasos de cada unidad utilizando números HTML. Sin embargo, vimos que eso tenía un inconveniente a la hora de redimensionar la pantalla, que también puede hacer que aparezcan barras de desplazamiento, entre otras cosas. Estos problemas son relativamente fáciles de solucionar con CSS si se utilizan las hojas de estilo de forma avanzada, de manera tal que detecte la redimensión de la pantalla y, en ese caso, cambie el tamaño de la fuente y cuestiones por el estilo. Es decir, programar algo responsive, que es habitual en la programación web. Siempre se nos pide que programemos cosas responsive, ya sea que se ajuste para el tamaño de una pantalla de celular o para el tamaño de una pantalla de laptop o lo que sea. Ahora bien, como la idea de este prototipo es mostrarte distintas alternativas a la hora de crear un juego programando en RPG Maker, vamos ahora a quitar lo que es HTML e intentar mostrar los números utilizando el propio motor del juego sin ir a algo más. Lo que quisimos mostrar con añadir elementos a HTML es que justamente podés tener un mundo totalmente nuevo con RPG Maker si utilizas herramientas web. Ahora volvamos a lo que es el motor puro y duro para utilizar mínimamente lo que es una ventana del motor que ya me soluciona todo el tema de redimensionamiento y demás, porque si yo utilizo herramientas que ya existen en el motor mismo ya las gestiona y me ahorra algunos problemas. La idea siempre de utilizar un motor de videojuegos justamente es apoyarnos en los problemas que el motor ya soluciona, utilizarlos y luego sí tener que hacer a mano o de forma personalizada aquellos problemas que van más allá de las capacidades del motor, porque nunca una herramienta va a poder ver en absoluto todos los problemas o todas las cuestiones particulares que un proyecto puede tener. Tanto más quiere abarcar un motor, más complejo se hace, como es el caso, por ejemplo, de Unity, que es mucho más complejo que RPG Maker porque ya te permite hacer juegos de cualquier tipo, o inclusive Unreal Engine, que ya va mucho más allá que Unity, aunque los dos tienen el mismo enfoque, sirven para lo mismo. Unreal es un poco más complejo todavía. También está el caso de Godot y otros más que son también de propósito general. Entonces vamos a ver ahora cómo agregar ventanas en vez de utilizar HTML. Yo tengo aquí abiertos los dos archivos que vamos utilizando siempre en paralelo en este curso. El archivo Genfire Battle, que es en el cual nosotros vamos adelantados en función de lo que vamos grabando, y luego el archivo Genfire Curso, que es donde vamos trabajando nosotros grabando paso a paso para que tú vayas viendo justamente lo que hacemos. En este caso, lo que hicimos para empezar, ya que no vamos a utilizar más los números HTML, como ves, hemos comentado ese código, no lo borramos, lo dejamos como comentario para que siga ahí en caso de querer reutilizarlo luego, es cambiar eso por un elemento window base. Y vamos entonces a ver para qué nos sirve y cómo utilizarlo. En primer lugar, si nosotros vamos aquí a la librería de RPG Maker MV, podemos ver que tenemos varios tipos de window, de ventanas. Y window base es la ventana básica de la cual luego heredan todas las demás. De hecho, podemos ver eso justamente aquí. Todas las demás ventanas o tipos de ventanas heredan de esta ventana básica. Esta ventana básica contiene entonces un montón de operaciones que me permiten justamente mostrar un cuadro y ver qué es lo que está ocurriendo. Poder utilizar una ventana de forma sencilla en RPG Maker, que va a tomar el color de fondo y los bordes que nosotros configuremos en la carpeta System. Eso es algo que vemos en el curso. Bien, es muy sencillo, simplemente se trata de cambiar un archivo, pero tienes que saber que justamente esta ventana va a tomar eso. Si tú ya querés personalizarlo aún más, o reescribís las operaciones del motor en donde se dibuja la ventana, o utilizas HTML. Eso ya va a elección de cada quien. Bueno, entonces, antes que nada, antes que copiar este código, vamos a ir aquí a nuestro archivo en donde inicializamos todo. Bien, aquí en Map Start, nosotros sabemos que esto se inicializa cuando ya cargamos el mapa. Vamos a crear aquí una ventana básica para que veas por lo menos qué es lo que ocurre. Nosotros tenemos que el constructor es este. Si lo leemos aquí, el constructor es este.
Entonces vamos a copiar esto y vamos obviamente a escribirlo de forma correcta para que nos sirva para algo. Entonces me voy a declarar aquí una variable ventana y ponemos el constructor. El constructor recibe estos argumentos: la posición X de la ventana, la posición Y, el largo y el alto. Bien, entonces vamos a poner que esté en la posición 0, 0, es decir, que inicie desde el principio de la pantalla. Recordad siempre que las ventanas y en general todo recuadro que nosotros vamos a colocar tiene su referencia en la esquina superior izquierda. Entonces estamos posicionando desde la esquina superior izquierda de la ventana. ¿Dónde va a estar esa esquina? Bueno, justamente en la esquina superior izquierda de nuestra pantalla. ¿Y qué largo va a tener? Bueno, vamos a ponerle 500 píxeles y el alto vamos a ponerle también 500. Vamos a guardar esto y vamos a ejecutar nuestro juego. Bien, de momento no veo nada, sigue todo igual. Bien, yo tengo mis unidades, las puedo mover. Entonces lo que tenemos que hacer es abrir la ventana para que se pueda ver. Si nosotros vamos de nuevo aquí a la librería, tenemos aquí la operación Open. La operación Open abre la ventana. Bueno, vamos entonces a abrirla. Ahora utilizo mi variable ventana.open. Guardo, ejecuto y todavía no la puedo ver. Entonces tenemos una siguiente operación que tenemos que utilizar, que es show. Show hace que la ventana se vea. Una cosa es que esté abierta y otra cosa es que se vea. Puede estar abierta e invisible. Ahora vamos a ver la diferencia entre estas dos. De nuevo. Y como ves, sigue sin aparecer. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que nosotros tenemos que decirle a RPG Maker que queremos añadir esta ventana a nuestra escena. Que se dibuje, que sea parte de lo que nosotros estamos haciendo. Porque de momento la hemos creado, existe y demás, pero no estamos diciendo queremos que sea parte de esta escena que se está mostrando ahora en pantalla. Yo puedo querer añadir esta ventana a otra escena, en otro momento, por ejemplo, como cuando estemos en los mapas del juego, o en el mapa mundi, o en un menú, o lo que sea. Entonces tenemos que decirle que la queremos agregar a esta escena. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, para eso nosotros tenemos el Scene Manager y el atributo --scene me da acceso a la escena actual cargada en el juego. Y para agregarlo simplemente utilizo la operación addChild. Probamos. Allí está. Quitemos la instrucción show. A ver si solo con abrir es suficiente. ¿Por qué hago estas cosas? Porque yo quiero que también te acostumbres a que programar siempre también es prueba y error. Bien, entonces yo puedo abrir la ventana y ya se ve. ¿Para qué entonces me sirve show si con open ya se abre? Porque yo la puedo abrir y luego ocultarla utilizando la operación hide. La operación hide, bien, si la buscamos aquí, oculta la ventana. Entonces yo la puedo tener abierta, pero ocultarla y mostrarla cuando me conviene. Como ves, aquí se indica que oculta la ventana, haciéndola visible, pero no la cierra. ¿Correcto? Simplemente la oculta. Para cerrar la ventana yo tengo que utilizar close. Ahora bien, estas ventanas me sirven para varias cosas. Lo que yo quiero hacer es dibujar texto en la ventana. Como ves aquí, nosotros creamos dos ventanas, una para los pasos y otra porque queremos mostrar el número de unidades que mueren en una batalla. Cada vez que las unidades mueren, porque se enfrentaron, queremos que aparezca el número de unidades perdidas, más allá de que en el HUD que nosotros hemos creado se ve la cantidad de unidades existente y se actualiza el número. Pero no queda claro cuántas unidades se perdieron, es decir, el jugador tiene que estar mirando cuántas quedan, cuántas había, hacer la cuenta, aunque sea una cuenta simple, donde los números sean muy grandes, le complicamos. Entonces,
El juego siempre tiene que ser lo más claro posible, sin saturar al jugador de información, pero sí ser claro. Entonces, nuestra idea es que el número aparezca cuando las unidades mueren. Nosotros aquí ya lo tenemos preparado, pero vamos a entender, antes de hacerlo exactamente igual, qué es lo que estamos haciendo. En primer lugar, nosotros queremos escribir texto en un cuadro. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a copiar esta línea, vamos a utilizarla aquí en nuestra ventana. Aquí vamos a cambiar el nombre, es ventana. Y estamos utilizando la operación drawText. Esta operación recibe como argumento un texto. Vamos a ponerle aquí hola mundo. Luego la posición de ese texto en la ventana. Bien, esto es relativo a la ventana. No es una posición absoluta en base a la pantalla, sino a la ventana. Entonces lo quiero poner en la posición 00 de la ventana. Si yo corro aquí, vamos a correr la ventana un poco más al centro de la pantalla. Vamos a ponerle 150 píxeles a la derecha. Entonces vamos a poner el texto justo en la esquina superior de la ventana. Aquí ponemos el tamaño máximo del texto y aquí la alineación. Izquierda o derecha. Bien, aquí está alineado a la izquierda. Bueno, vamos a guardar esto. Y vamos a probar. Como ves, allí está la ventana. En vez de haberla corrido para la derecha, lo que hice fue correrla hacia abajo. Pero bueno, allí está la ventana con el texto hola mundo. Esos números que se ven allí no son de la ventana, sino que son los números HTML que quedan siempre encima del todo porque nosotros así los configuramos. Bien, aquí para correrlo a la derecha era poner 150 acá. Entonces, ahí sí la ventana va a quedar más a la derecha. Bueno, somos capaces de mostrar una ventana y de ponerle texto. Pero no es suficiente, porque lo que yo quiero es que solo se vea el texto. Yo no quiero que se vea el recuadro, porque yo quiero mostrar los números nada más. ¿Cómo hago eso? Bueno, aquí nosotros tenemos la operación setBackgroundType. Vamos a leerla en su documentación. Vamos a buscar aquí setBackgroundType. Esto lo que hace es asignar el tipo de, justamente, fondo de la ventana. Y si nos indica 0 es una opacidad de 255. O sea que están invertidos. Si yo le pongo que el tipo de fondo sea 0, le estoy poniendo 255 de opacidad, que es lo máximo. Por tanto, tanto más grande es el número que yo pongo, menos opacidad. Está invertido. No sé por qué, porque podrían haberlo hecho que 0 sea opacidad 0 y ya está, como set opacity, pero bueno, están invertidos. Así que lo que nosotros vamos a hacer es ponerle justamente la transparencia al máximo. Podemos leer esto como que en vez de asignar opacidad, asigna transparencia. Entonces, una transparencia de 0 es una opacidad completa y una transparencia de 255 sería una opacidad de 0. Entonces, esta operación asigna transparencia. ¿Qué hacemos? Le asignamos 255 de transparencia. Vamos a verlo en nuestra ventana. Set background type 255, guardamos, ejecutamos de nuevo. Entonces ahora tenemos el texto sin ventana. ¿Correcto? Vamos paso a paso construyendo qué es lo que queremos lograr. Excelente. Entonces ahora lo único que nos queda por hacer es achicar el texto, cambiarle el color y poder ubicarlo justo encima de cada evento. Entonces, ¿cómo achicamos el texto? Bueno, aquí nosotros lo tenemos ya hecho, que es justamente con Make Font Smaller. Vamos a leerlo. Nosotros tenemos dos operaciones, Make Font Bigger y Make Font Smaller. Es decir, hacer fuente más grande o más pequeña. Lo que hace esto es disminuir de a 12 puntos
el tamaño de la fuente de la ventana. En este caso, la aumenta make bigger y make smaller, lo que hace es disminuirla de a 12 puntos. Por tanto, lo que nosotros hicimos es utilizar dos veces make font smaller. De esa manera lo que hicimos es disminuirla en 24 puntos, que es el tamaño que a ensayo y error queda bien para nuestro juego. Vamos a probarlo aquí. Make font smaller. Y no recibe argumentos, justamente. Entonces, vamos a poner otro texto ahora. Y esto ya nos sirve para probar si el texto anterior, el Hola Mundo, se escribe con un tamaño y luego el otro se escribe con otro tamaño, o bien si afecta a todo el texto. Entonces ahora vamos a ponerle aquí segundo texto y vamos a tener que escribirlo un poco más abajo para que no quede encima del anterior. Guardamos, ejecutamos. Como ves, el primer texto está grande y el segundo texto está más pequeño. Simple. Ahora lo que yo quiero hacer es cambiar el color del texto y para eso utilizamos Change Text Color. Vamos a leerlo. Vamos a buscar Change Text Color. Aquí está. Y como ves, recibe un string con el color, es decir, un texto que indique el color, pero el color va en código CSS. Código CSS como tal no existe, sino que CSS lo que utiliza son colores hexadecimales. Entonces, nosotros podemos ir a Google y poner colores hexadecimales. Y entonces nos van a aparecer 1.000.000 de páginas en donde podemos ver los códigos de los colores. Voy a entrar a la primera. Como ves, yo puedo aquí elegir un color y tengo aquí el código hexadecimal del color. También lo tengo en RGB, en HCL, CMY acá. Tenemos todo el color. Lo que necesitamos es el código hexadecimal, que es este. Para cualquier color yo lo puedo obtener. Bien, el código, el blanco siempre va a ser FFFFF o el negro siempre va a ser todo 0. Los hexadecimales pueden venir de A3 o de A6. Si vienen de A3, el primer número dice cuánto rojo, el segundo cuánto verde y el tercero cuánto azul. Y si vienen de A6, entonces los dos primeros dicen cuánto rojo, los dos segundos cuánto verde y los dos últimos cuánto azul. Sigue siendo RGB, pero da un montón de colores. Bien, entonces, bueno, yo qué sé, quiero poner el texto rojo y tengo este código. Pero notar que aquí está el código, el sharp, la almohadilla. Entonces, vamos a ponerle color de texto utilizando Change Text Color. Tenemos que cambiar el color antes de dibujar el texto. Lo pongo entre comillas porque es un string, pero tengo que agregarle al código el numeral o almohadilla. Bien, tiene que ir. Guardamos. Probamos. Allí está. ¿Correcto? Entonces ya somos capaces de escribir texto con cualquier tamaño, cualquier color y sin fondo. Por ende, ahora muy fácilmente podés entender. Nosotros hemos creado dos ventanas. Una que se llama WinSteps, que es ventana de pasos, y la otra WinLostUnits, que es ventana de unidades perdidas. Ahora vamos a entender por qué la creamos utilizando todos estos parámetros. Le ponemos color blanco, achicamos dos veces la fuente. Dibujamos el texto 0 en este caso, aunque luego lo vamos a actualizar.
y le ponemos un fondo totalmente transparente. Y en este caso todavía ni la abrimos ni la agregamos a la escena. Vamos a ir haciéndolo aquí. Vamos a olvidarnos ahora de nuestra ventana porque ya entendés las bases. Entonces, lo que nosotros queremos es que aparezcan los números de los pasos y también de la cantidad de unidades perdidas en los eventos, tal como hicimos con el HTML. Además, yo quiero que esas ventanas se muevan con el personaje. Es decir, cuando el personaje cambia de posición, el número también va a cambiar. Eso ya lo hicimos con el HTML. Siguiendo esa misma lógica que ya aprendimos con HTML, lo vamos a hacer con las ventanas. Por tanto, ¿dónde la creamos? Dentro del Game Event. Nuestros propios eventos contienen dentro de sí la ventana que van a utilizar. De esa forma, fácilmente yo puedo entonces luego referenciar las coordenadas y ver dónde está cada evento para poner el número donde yo quiero. Así que me voy a copiar este código que crea las dos ventanas y lo voy a poner en mi Game Event. Vamos a buscarlo aquí, que es más fácil. Bien, entonces, bueno, acá tenemos todo el HTML y lo vamos a poner como comentario. Esto luego me va a dar errores porque voy a estar más adelante referenciando estos elementos que ya no existen. Y creamos las ventanas. Bueno, vamos a entender ahora cómo las creamos. Entonces vamos a ver aquí cómo estamos armando esto. Tenemos que pasarle la ubicación. Y yo tengo que ubicar cada ventanita justo abajo en el centro de cada evento. ¿Cómo hago eso? Bueno, pregunto de qué tamaño es el mosaico del mapa, el tile, y lo multiplico por la coordenada X. Esto es para ubicarlo horizontalmente. Ya lo vimos a esto. Ya lo vimos cuando les expliqué cómo ubicar los elementos HTML. Acá lo mismo para ubicarlo verticalmente. Y luego le doy a la ventana un tamaño de 85 por 70, que a ensayo y error es lo que quedó bien. Le ponemos texto blanco. Achicamos la fuente 2 veces. Dibujamos el texto 0 simplemente para tener algo, aunque luego esto se va a actualizar. Y le ponemos opacidad a full. Luego aquí definimos un objeto para los intervalos, porque la idea es que aparezca el número de unidades perdidas un tiempo y luego se vaya. Que se muestre cuántas unidades perdimos, 1 segundo, 2 segundos, lo que sea necesario, y luego desaparezca, que no quede ahí constantemente. Bien, esto todavía no lo implementamos, simplemente está allí. Y bueno, creamos una ventana en donde también la tenemos que ubicar, pero en este caso arriba. Entonces, horizontalmente la ubicamos igual que la anterior, pero ahora verticalmente la tenemos que poner más arriba. Bien, entonces detectamos aquí la posición vertical y le restarle para subirla, la mitad del tile. Es decir, lo subimos un poco hacia arriba. A ensayo y error, esto quedó bien. Esta ventana le damos este tamaño, que también a ensayo y error es lo que quedó bien. Es un poco más grande porque nosotros acá sabemos que los pasos son números de una cifra, pero las unidades perdidas pueden ser números de 3 cifras. Entonces tiene que ser más grande el cuadro. Achicamos esta vez solo 12 puntos, no 24 como aquí, así que son números más grandes. Les ponemos color rojo porque son unidades que se han perdido. En este caso dibujamos el texto 000 para tener 3 cifras y ver cómo queda. Transparencia completa y ocultamos la ventana. Esta no queremos que se vea. La anterior no la ocultamos, aunque todavía no abrimos ninguna de las dos, pero bueno, esta ya la establecemos como oculta. Bien, esto hace que ya exista por cada evento una ventanita ubicada en el lugar correcto. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Esto va a dar algunos errores, obviamente, por el HTML. Bien, aquí, bueno, color blanco no está definido. Bien, ¿por qué? Bueno, yo acá estoy utilizando el color blanco, lo asigné, pero ¿qué es color blanco? Es una constante. Y esa constante nosotros la definimos en algún lado. Aquí. Y color rojo. Bien, ya las definimos como constantes para tenerlos ahí y no tener que estar buscando los códigos.
O bien, el día de mañana quiero cambiar, no quiero que aparezca en blanco directamente. Entonces, bueno, cambio el valor de esa constante y ya está. Vamos a agregarlas aquí. Y vamos de nuevo. Y como ves, era evidente que vamos a tener problema con todo lo que referenciara a los HTML que nosotros habíamos creado. Bien, así que bueno, básicamente es cuadro texto y contenido texto que vamos a tener que cambiarlos, quitarlos en realidad. Entonces, bueno, aquí teníamos get cuadro movimientos, que me retornaba el cuadro para poder actualizarlo. Y bueno, entonces ahora va a retornar WinSteps. Bien, vamos a seguir buscando cuadro texto. Bien, ese ya está. Y luego teníamos contenido texto. Aquí en set cantidad de movimientos, bueno, nosotros actualizábamos justamente la cantidad de movimientos y el contenido para que se mostrara. Vamos a ver cómo lo arreglamos a eso, que ya lo tenemos arreglado. En la operación set cantidad de movimientos. Bien, como ves, cambió bastante porque lo que hicimos en realidad fue que esta operación no se encargue de actualizar el cuadro, sino que el cuadro lo actualizamos luego en otra operación. Así que vamos a actualizar eso. Bien, esto lo que hace es que si la cantidad de movimientos que se le pasa es menor que 0, se establece en 0, es para controlar que no se pasen números irrisorios. Si la cantidad de movimientos que se quiere asignar a una unidad es mayor que su velocidad, justamente su velocidad indica la cantidad de movimientos, entonces se establece en velocidad, es decir que estoy topeando entre 0 y velocidad. Quiero que me den un valor entre 0 y velocidad. Bien, entonces si es menor que 0 lo pongo en 0, si es mayor que velocidad lo pongo en velocidad y si está dentro de ese rango simplemente pongo el valor que me pasara. Bien, continuemos entonces con contenido texto. Bien, aquí en restar un movimiento hacemos referencia a contenido texto justamente para actualizarlo. Bueno, vamos entonces aquí a restar un movimiento y como ves cambia un poco. Lo que hace es restar 1 a la cantidad de movimientos siempre y cuando esto sea mayor que 0 y en caso de que sea 0 se pone como movimiento completado. Bien, no estamos actualizando aquí el cuadro de movimientos. Ahora, get texto movimientos nos retornaba justamente el elemento de texto HTML para modificarlo. Sin embargo, eso lo cambiamos un poco. Bien, aquí los comentarios siguen hablando del HTML, pero eso ya no es así. Entonces tenemos get cuadro movimientos que retorna la ventanita de movimientos. Bien, eso ya está aquí. Y get texto movimiento lo que hace es retornar un atributo texto movimientos que no tenemos. Vamos a verlo. Bien, entonces podemos ver aquí que... Bien, entonces texto movimiento nosotros lo obteníamos para modificar el HTML. Entonces, bueno, vamos a crear este atributo para tenerlo. Vamos a crearlo aquí, this.texto movimientos. Y bueno, en este caso vamos a ponerle el 0. Luego esto se tiene que actualizar. Y vamos a ver dónde actualizamos todo esto. Bien, sin embargo tenemos que seguir rastreando a contenido texto porque va a seguir dando errores. Contenido texto, recordemos que era nuestro elemento HTML. Aquí lo que hacía era se ocultaba o se visibilizaba en caso de si
el evento es una unidad o no. Por tanto, aquí lo que yo quiero ocultar o visibilizar es la ventana. Entonces, la ventana se llama winsteps.hide. Bien, verifiquemos que sea hide. La operación hide con una D sola. Bien, siempre me confundo porque cuando está oculto es con doble D. Hide. Bien, pero en realidad aquí estoy haciendo al revés. Tiene que ser show. Si es una unidad, se muestra. Y si no, se oculta. Bien, esto sigue igual. Bien, seguimos trabajando sobre lo mismo. Continuemos rastreando. Bien, al parecer ya no tenemos más referencias a ningún elemento HTML. Bien, lo que sí nos puede interesar es lo del mouse, ocultar o no ocultar el mouse. Eso sigue estando. Bien, eso no lo vamos a quitar. Pero aquí tenemos el get texto movimientos que se oculta al mover la unidad. Entonces acá yo no quiero ocultar el texto, sino que lo que tengo que ocultar es el cuadro. Y aquí es cuando lo volvemos a hacer visible. Entonces, este ejemplo también sirve para que veas lo complejo que muchas veces es modificar un código ya escrito. Estamos cambiando algo simple, que es simplemente la manera en que se dibuja el texto en pantalla. Y sin embargo, fíjate la cantidad de errores que podemos tener y la cantidad de pruebas que tenemos que hacer para verificar que todo esté bien. Bien, y bueno, aquí lo que hacíamos era reubicar el cuadro de movimientos en función de dónde está la unidad. Bien, entonces, teniendo las bases y entendiendo cuáles son las modificaciones, por eso las hice primero, vamos al código que tenemos aquí finalizado y lo ponemos aquí. Básicamente va a seguir todo igual, salvo algunas cosas. En primer lugar, bueno, cuando nosotros vamos a mover una unidad, verificamos que haya una unidad seleccionada y si no, simplemente salimos. Si la unidad seleccionada ya completó su movimiento, salimos. Si no, entonces lo que hacemos es ver si la celda en la que se hizo clic está vacía o no. Luego vamos utilizando la operación isPassable para ver si se puede ir en esa dirección. Absorbemos clic. Y bueno, movemos la unidad. Todo esto estaba igual. Bien, movemos la unidad, restamos un movimiento. Entonces, a la hora de restar el movimiento, ahí sí estaría bueno que nosotros actualicemos el texto del movimiento. Así que vamos a restar un movimiento, que lo tenemos aquí en Game Event, y ponemos this.texto movimientos igual a this.cantidad de movimientos más comillas simples más comilla. Esto es un texto vacío. Es la forma fácil de transformar esto en un string, porque esto es una cadena de caracteres y esto es un número, entonces tengo que transformar este número en texto. Hay formas más elegantes de hacerlo, pero esta es la más simple. Bien, volvamos entonces a mover unidad. Aquí ocultamos la ventana de movimiento y bueno, lo demás ya está. Bien, ocultamos el cursor. Tenemos aquí el intervalo que lo que hace justamente es determinar cuándo hay que volver a mostrar el texto. Bien, y aquí tenemos un error, ya que el texto de movimiento
No es quien tenemos que obtener, sino que es get cuadro movimientos show. Aquí actualizamos, entonces vamos a verificar esa operación. Que como ves, no la tenemos. Esa operación la creamos nosotros luego. ¿Qué es lo que hace? Bueno, justamente se encarga de actualizar la ventanita. Vamos a copiarla. Bien, vamos a pegarla más arriba para que quede prolijo. ¿Y qué es lo que hace? Bien, aquí hay mucho comentario de lo que era antes el HTML, pero ya no lo usamos. Bueno, se fija. En primer lugar tenemos aquí un operador ternario, esto es como un if. Se fija, bueno, a ver, el movimiento está completado o no tiene ataque habilitado. Cualquiera de las dos condiciones indica que esa unidad ya no puede atacar. En caso de que eso ocurra, ponemos el color del texto en rojo. Bien, es lo que hacemos. Ya sea que completó el movimiento o que ya atacó, el texto va rojo. Y si no, el texto va blanco. Bien, ahora, si no es una unidad o la cantidad es 0, significa o que es una bandera o que ya se murieron todos, cerramos la ventana de pasos. Luego lo que hacemos es aquí limpiar la ventana. Para eso se utiliza contents, que es una propiedad, y dentro de contents utilizamos clear. Eso lo que hace es limpiar la ventana para yo poder volver a escribir el número, porque si no se va escribiendo una cosa encima de la otra sin borrar lo anterior y se va apelotonando. Es como escribir en una hoja y luego escribir arriba sin borrar. Bueno, borramos para luego volver a escribir. Y aquí actualizamos la posición de la ventana. Bien, la posición X de la ventana la ubicamos según, por supuesto, nuestro evento, y la posición Y lo mismo, para que se mueva. Bien, entonces nosotros, como ya vimos, ocultamos la ventana, se mueve el personaje, cuando se termina de mover, volvemos a mostrar. Y entonces volvemos a ubicar el texto. Bien, solo que aquí utilizamos cantidad de movimientos y lo transformamos en texto, pero nosotros ahora definimos un atributo para eso, que es texto movimientos. Bueno, vamos a ejecutar a ver qué tenemos hasta ahora. Bien, no tenemos errores, pero no se ve nada. Bien, eso es porque nosotros hasta ahora en ningún momento abrimos las ventanas ni las añadimos en la escena. Bien, ¿y eso dónde lo hacemos? Porque eso da problemas. Bueno, lo que nosotros hicimos fue crear una operación llamada configurar dentro de Game Event. Justamente cada evento luego se va a configurar para que aparezcan estas ventanas. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos visibles las ventanas aquí, cuando se crea el evento, resulta que el evento se crea antes que la escena. Y eso es un problema porque después queríamos poner la ventana en la escena y se cae el programa. Bien, ¿cómo nos dimos cuenta de esto? Ensayo y error. Entonces, lo que tenemos que hacer es esperar que se cree todo, y una vez que todo está creado, pedir que se dibujen las ventanas y se añadan a la escena. Entonces, vamos a crear una operación que haga eso. La voy a copiar y la voy a pegar. Bien, la voy a pegar más arriba, simplemente como es parte de la construcción, lo vamos a pegar por aquí arriba. ¿Y cuándo invocamos esta operación? Bueno, si nosotros nos fijamos, nosotros invocamos a configurar cuando la batalla se va a iniciar. Viene aquí en iniciar batalla, en donde nosotros vemos cuál es el jugador atacante, el defensor y demás. Acá configuramos las ventanas.
porque en este punto ya existe la escena. Bien, lo que hacemos es recorrer, como ves, todas las unidades del jugador 1, invocamos a configurar. Todas las unidades del jugador 2, invocamos a configurar. Entonces vamos a hacer eso. Guardamos. Ahora sí. ¿Ves? Allí está. Simplemente que todavía no se ve correctamente el texto. Bien, y tenemos un problema con el intervalo del movimiento. Bien, pero para la próxima clase lo que vamos a hacer es corregir este error y ver el tema de la ventanita de unidades muertas. De esa manera vamos a cerrar todo esto que tiene que ver con el trabajo con ventanas, pero por lo menos ya ves cómo mostrarlas en un lugar específico de la pantalla y demás. Ya lo demás son detalles que hay que arreglar, sí, pero que no hacen al grueso que yo quería que aprendieras, por lo menos, otra forma de hacer esto. Bien, más que nada porque además, si nosotros ponemos a pantalla completa con F4, todo está bien ubicado, no tenemos problemas. Así que en la próxima clase vamos a continuar trabajando con esto.